Hola a todos, ¿qué tal? Luis por acá. Este video lo vamos a hacer para aprender un poco más el lenguaje de programación que se llama Python. ¿Ok? Entonces, de hecho esto va a ser súper práctico para poder indicar cómo comentar, cómo imprimir, cómo obtener datos, qué tipos de variables pueden llegar a existir, etcétera. ¿Ok? Y lo vamos a tratar de hecho de hacer lo más dinámico posible. Bien, uno de los primeros puntos que normalmente vemos cada vez que iniciamos un nuevo lenguaje de programación es cómo poder mostrar algo en pantalla, ¿ok? Y casi siempre, de hecho, lo podemos hacer utilizando el comando print, ¿ok? Print y dentro de comillas, de hecho pueden ser comillas dobles o también pueden ser comillas simples, podemos generar o mostrar eventualmente información. Ok, por ejemplo, acá vamos a poner que queremos que nos imprima a Instagram y por acá tal vez quiero que me imprima a TikTok. Si nosotros guardamos y ejecutamos este código, básicamente va a decir exactamente lo mismo. Ok, ambos, tanto las comillas simples como las comillas dobles, nos van a servir para poder mostrar algo en pantalla. Ahora, eventualmente nos vamos a dar cuenta que va a ser casi siempre necesario que nosotros podamos comentar o documentar nuestro código. ¿Ok? El documentar nuestro código lo podemos hacer en un archivo completamente diferente. ¿Ok? O también lo podemos hacer en el mismo archivo de Python. Por ejemplo, podemos indicar que la primera línea lo que va a hacer es mostrar en pantalla la palabra Instagram. Entonces simplemente utilizando el signo gato o numerador en algunos lados, podemos generar comentarios adicionales. Por ejemplo, podemos poner algo como la siguiente línea va a imprimir, o va, mejor dicho, a mostrar, y le ponemos acá que va a mostrar Instagram. ¿Sí? Y por acá podemos hacer algo muy parecido, pero en vez de que va a mostrar Instagram, va a mostrar acá la palabra TikTok. Bien, si nosotros guardamos esto y lo volvemos a ejecutar, fíjense que no va a pasar absolutamente nada con estos comentarios. O sea, estos comentarios no van a salir no van a salir como un valor esperado, ¿ok? De la ejecución. Simplemente nos sirve para poder comentar. Y no podemos, de hecho, comentar solamente una línea, podemos comentar varias, simplemente tenemos que utilizar el signo gato o signo numerador. Por ejemplo, voy a poner acá que esto es una segunda línea. O incluso podemos poner o comentar al lado del código que nosotros estamos haciendo. Esto es un ejemplo. ¿Ok? Donde sea, nosotros podemos eventualmente generar comentarios sobre nuestro código. ¿Para qué nos sirve esto una vez más? Nos sirve en este caso para que se pueda entender o para que si es que nosotros llegamos a generar algún tipo de aplicación y esa aplicación la tengan que mantener, entonces la persona que va a mantener nuestro código va a poder dar un seguimiento basado en los comentarios que nosotros hemos puesto. Bien, ahora claramente si nosotros ponemos un signo de numerador antes de un comando o de una función, lo que va a ocurrir es que claramente esa parte no se va a mostrar o no se va a ejecutar. Bien, existe también otra forma de poder generar estos comentarios y sería utilizando comillas simples, tres comillas simples. Bien, todo lo que esté adentro de estas comillas simples vendrían a ser básicamente también comentarios. ¿Esto se ejecuta? Por supuesto que no, sigue siendo un comentario. Podemos incluso poner comentarios dentro de los comentarios con justamente estas tres comillas simples. Y si te fijas ahí, tenemos un comentario grande, otro comentario grande y por acá podemos poner un código adicional, qué sé yo, un hola. Bien, si lo ejecutamos, acá solamente se va a ejecutar lo que esté fuera de las tres comillas simples. Ahora, de hecho, al igual que cuando nosotros ponemos, por ejemplo, un print con comillas dobles y también lo podemos hacer con comillas simples, los comentarios me parece que también pueden ser con tres comillas dobles. Si checan por acá, por ejemplo, estoy generando
un comentario con comillas simples, que es todo eso, y otro comentario con comillas dobles. El resultado va a ser exactamente el mismo. Simplemente es un tema opcional que ustedes tienen para generar comentarios. ¿Bien? Perfecto. Ahora, aparte de los comentarios y de que nosotros podemos eventualmente generar impresiones o imprimir algo o mostrar algo en pantalla, una de las grandes cosas que de hecho hace cualquier lenguaje de programación es tener diferentes tipos de variables. ¿Ok? Lo que vamos a considerar una variable, como por ejemplo cuando, qué sé yo, estaban en clases de matemáticas, siempre les decían, oye, vamos a tener una variable y la variable va a ser x. Y x puede ser la representación de cualquier cosa. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir que x es igual a 2. Tan simple como eso, x vendría a ser básicamente una variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con estas variables? Simplemente almacenamos información. ¿Para qué? Para después simplemente poder utilizarla. Por ejemplo, lo que voy a hacer acá es simplemente imprimir el valor de la variable x. Y si ejecutamos esto, fíjate que me va a indicar justamente el valor que esta variable tenía. Bien. Ahora, en particular, como les digo, puede existir diferentes tipos de variables. Por ejemplo, podemos dejar este tipo de variable x o podemos utilizar otra variable, por ejemplo, la variable la, y esta variable va a tener tal vez un nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos imprimir la variable x y también vamos a imprimir la variable la. Si nosotros ejecutamos esto por acá, fíjense que nos va a mostrar ambas variables, la variable que era un número y la variable en este caso que eran letras. Ahora, el tema ocurre es que como existen diferentes tipos de variables, básicamente podemos guardar diferentes tipos de información. Esta variable de acá se considera en este caso una variable del tipo entero y esta variable de acá se considera una variable del tipo string. Entonces, el entero simplemente es un número entero tal cual, no tiene nada diferente, vendría a ser simplemente un número. El variable string básicamente son caracteres, pueden ser caracteres de hecho alfanuméricos, que sean letras, que sean números, que sean símbolos. Bien, y de hecho hay otro tipo de variable que es la variable del tipo flotante. Voy a poner acá que es la variable t. Y le puedo decir, por ejemplo, que esto sea igual a 3.2. ¿Ok? Esto vamos a poner que es un float, que es básicamente una variable flotante. Y también, de hecho, la vamos a imprimir para ver qué es lo que nos resulta. ¿Ok? Si le damos ahí un ejecutar, fíjense que tenemos diferentes tipos de resultados. Ahora, acá nosotros eventualmente podemos también saber qué tipo de variable es la variable que nosotros estamos posicionando. ¿Ok? Y para saber en este caso qué tipo de variable es la que estamos posicionando, nosotros podemos utilizar una función en particular que se llama type. Entonces, la función type me va a indicar qué tipo de variable es la variable que está dentro de él. Lo mismo por acá. Voy a poner type y vamos a hacer mención de las variables. Bien. Voy a poner por acá voy a cerrar en este caso el paréntesis y vamos a volver a ejecutar esto. Y si se fijan por acá, lo que me está indicando es que el primero, la x, es una variable del tipo entero, la segunda es una variable del tipo string y la tercera es una variable del tipo flotante. Ahora, en ciertos tipos de escenarios es posible que tengamos, por ejemplo, que tengamos que nosotros indicar que la variable que se está ingresando va a ser de cierto tipo. Bien. Por ejemplo, vamos a utilizar exactamente lo mismo que teníamos acá, la x y la t, como variables, ¿ok? La t. Y a cada uno de ellos lo que vamos a decir es que vamos a ingresar un número. Bien. Por ejemplo, el número 10. Pero para la primera variable lo que vamos a indicar es que en este punto la variable x va a recibir el 10 o va a almacenar el valor 10, pero va a indicar que va a ser un valor entero. ¿Ok?
la segunda variable, que es la, vamos a indicar también de que vamos a ingresar un 10, pero queremos en este caso que sea un string, por ejemplo. Y la tercera, vamos a indicar de que sea un flotante. Bien, si nosotros ejecutamos, de hecho, o imprimimos esto de acá, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a poner acá un print que me incluya o que me imprima la X, la y también el T. Si ejecutamos, fíjate que acá tenemos un 10, que es básicamente un número entero. Tenemos otro 10, pero la diferencia es que este 10 de acá viene a ser un string. Por ende, no se pueden generar operaciones matemáticas con ese valor. Y el tercer valor básicamente lo convirtió a un flotante poniendo en este caso el punto. Esto que estamos haciendo, que es básicamente la inserción de un valor hacia una variable y seteando en este caso el tipo de variable que va a hacer, se conoce de hecho como casting. ¿Ok? Ahora, otro de los puntos que también hay que considerar es que cada vez que nosotros ejecutamos nuestro código, este código en este caso va a ser lineal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en este caso utilizamos, por ejemplo, la misma variable, como por ejemplo tenemos la variable a, y en la variable a tenemos el número 10, y otra vez en la variable a almacenamos otro valor, como por ejemplo a defnet, lo que va a ocurrir al final del día es que se va a ejecutar de esta forma. Primero acá, a va a ser igual a 10. Y después el mismo a ya no va a ser igual a 10, sino que va a ser igual a defnet. Por lo cual la variable va a quedar en este caso con el último valor que él tenga. De hecho, si guardamos por acá y ejecutamos, fíjate que va a aparecer justamente defnet. ¿Ok? Y otro de los puntos claramente que hay que considerar es que las variables también vienen a ser case sensitive. Eso quiere decir que va a existir diferencia entre una mayúscula y una minúscula. Bien, entonces si nosotros imprimimos acá el A y A mayúscula, lo que va a ocurrir es que básicamente nos va a mostrar ambas variables. Ahora, de momento estamos utilizando simplemente letras para que estas letras puedan ser ocupadas en este caso como variables. ¿Ok? Sin embargo, tenemos de la A a la Z y eventualmente nos vamos a quedar sin variables. Por lo cual nosotros podemos generar variables un poco, o nombres de variables un poco más complejas, como qué sé yo, número 1, número 2 y que número 1 sea en este caso una variable. Bien, sin embargo, hay ciertas restricciones respecto a cómo nosotros podemos nombrar nuestras variables. Bien, de partida, lo que hay que tener en consideración es que una variable, o el nombre en este caso de una variable, siempre tiene que empezar con una letra o con un guión bajo. ¿Ok? Entonces, el primer punto es que empiece con una letra o un guión bajo. El siguiente punto o la siguiente restricción lo que nos va a indicar es que nunca empiece con un número. Por lo cual, por ejemplo, yo no podría tener la variable 1a. Si se fijan, si nosotros ponemos la variable 1a de forma inmediata, me indica en este caso que va a existir un problema. Bien. Otro de los puntos que hay que considerar para el nombre de las variables tiene que ser que una variable solamente puede contener caracteres alfanuméricos. Eso quiere decir de la A a la Z y del 0 al 9. ¿Ok? Claramente que acá habíamos puesto que también puede ser un underscore, por ende también podemos tener entonces underscores más letras más números. ¿Ok? Esas son las cosas que eventualmente una variable puede contener. Por lo cual, si nosotros utilizamos un guión medio, no va a poder ser usado como un nombre en este caso de variable. Bien,
Y otro de los puntos es que claramente lo que vimos hasta acá, hasta hace un momento, que las variables sí o sí son case sensitive. Eso quiere decir que hace referencia o hace diferencia, mejor dicho, entre una mayúscula y una minúscula. Bien. Y ya la última restricción vendría a ser de que una variable tampoco puede ser algún nombre o algún keyword de Python, como por ejemplo el print no puede ser una variable, tampoco el else puede ser una variable, tampoco el class puede ser una variable. Entonces cada uno de estos keywords que existen en Python tampoco pueden ser variables. ¿Ok? Dicho eso, todo lo demás entonces podría ser una variable nueva. Por ejemplo, podemos poner nueva, qué sé yo, algo así. Nueva variable vendría a ser en este caso una variable. Podemos poner nueva guión bajo variable. También vendría a ser en este caso una variable nueva variable. También vendría a ser en este caso otra variable que sería en este caso reconocida. Y también podemos poner números, simplemente que no los podemos poner al final. Como nueva variable, tal vez 1. ¿Ok? Cosas que no podemos hacer con las variables vendría a ser poner un número. Variable no lo va a reconocer. Sería poner variable guión nueva. Tampoco lo va a reconocer. O un nombre separado como nueva variable. Tampoco lo va a reconocer. ¿Ok? Bien, entonces con esto sabemos básicamente cómo eventualmente poder nombrar a una variable. ¿Ok? También habíamos visto que de momento existe la variable de enteros, la variable por strings y la variable en este caso de números flotantes. Ahora, otro de los puntos que también podemos hacer es la asignación de variables que no sea por cada una de las líneas. Por ejemplo, si nosotros tenemos A igual 1, B igual 2, C igual 3, va a ser exactamente lo mismo que decir A, B, C es igual a 1, 2, 3. ¿Ok? De hecho, vamos a comentar acá 1, 2, 3, copiar, pegar y ahí. Y le voy a indicar que me imprima lo mismo, A, B y C. Si ejecutamos esto que tenemos ahí, justamente nos va a indicar de que la primera variable fue cargada con el primer valor, la segunda variable fue cargada con el segundo valor y la tercera variable fue cargada claramente con el tercer valor. Esto ocurre para cualquier tipo de variable, sea un entero, sea una palabra. De hecho, vamos a poner acá, vamos a poner un string y voy a poner a defnet. Si guardamos y volvemos a ejecutar, fíjate que da exactamente lo mismo qué tipo de variable, simplemente acá lo que está considerando para poder guardar el valor en una variable es el orden. Bien, ahora, ¿qué otra cosa también podemos hacer? Podemos hacer que, por ejemplo, una variable o muchas variables tengan exactamente el mismo valor. Por ejemplo, tenemos que A va a ser igual a B y B va a ser igual a C y todo eso va a ser igual a defnet. ¿Sí? Si imprimimos tanto A, B y C, vamos a checar acá que cada uno de estos consideró un único valor que vendría a ser defnet. Otra de las cosas que podemos hacer al momento de imprimir algo es, por ejemplo, generar algún tipo de concatenación. La concatenación es normalmente juntar muchos strings. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer algo diferente por acá. Voy a decir que
A es igual a DefNet y B va a ser igual a School, por decir cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a estar imprimiendo es A más B. Si guardamos esto y lo ejecutamos, fíjate que lo que generó acá es una concatenación que básicamente juntó las dos variables. ¿Ok? Uno lo que pensaría con el más es que podría llegar a tirar un error porque no se pueden sumar en este caso strings, pero más que una suma, cuando se hace en este caso con strings, vendría a ser concatenar. Si esto lo pasamos a números, como por ejemplo A es igual a 1 y B es igual a 2, ahí sí, en este caso, me entregaría justamente la suma de los dos, puesto que son básicamente variables de enteros. Lo que sí no se va a poder realizar es sumar, por ejemplo, o generar una operación con variables de diferentes tipos. Por ejemplo, acá tenemos un entero y acá tenemos un string. Si tratamos de sumar A más B, lo que va a ocurrir es que vamos a tener en este caso un error. Y el error lo que me va a indicar es de que no se puede generar esta operación porque tenemos tanto un entero como un string. ¿Ok? Sin embargo, si aún así queremos tratar de generar algún tipo de concatenación con eso, no vamos a generar concatenación como tal, pero sí podemos imprimir ambos valores al mismo tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, uno, DefNet. Básicamente son dos variables separadas y esto no generó ningún tipo de concatenación. ¿Ok? Ahora, también nos podemos, por ejemplo, enfocar solamente en los tipos de variables que sean numerales. Por ejemplo, vamos acá a poner de que vamos a enfocarnos en este lado con números enteros. ¿Ok? Entonces, la definición de un número, de un número entero, voy a utilizar estas tres variables. Es básicamente un número como tal, un número entero, un número completo. Puede ser negativo, puede ser positivo, eh, puede, si queremos, un tamaño ilimitado. Y en este caso, solamente va a ser entero siempre y cuando no tengamos algún tipo de decimal. ¿Ok? Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es acá a la letra A le vamos a asignar un valor de un entero, a la letra B le vamos a generar un valor un poquito más grande o un poquito más amplio, y por acá vamos a poner tal vez un número negativo. ¿Ok? Si nosotros tratamos en este caso de imprimir el tipo de A, B y C, vamos a ver que nos entrega esto. Bien. A ver, esto tiene que ser por acá, por separado. Vamos a ponerlo tal cual así. A, B y por acá un C. Perfecto. Lo que ocurre acá es que es justamente lo que les había comentado. Cualquiera de estos valores, sea negativo, sea un número muy amplio, siempre va a ser un entero mientras que no tenga algún punto. ¿Ok? Ahora, si es que nosotros eventualmente tenemos algún punto, entonces vamos a pasar a lo que son los números flotantes. Bien, vamos a hacer de hecho A, B, C, D, E y F para los números flotantes. Entonces, tiene la misma definición básicamente. Por ejemplo, puedo poner 2.0, puedo poner acá a, qué sé yo, 3. Un número un poco más amplio, o simplemente lo podemos hacer negativo también. ¿Sí? Si nosotros imprimimos cada uno de estos valores y checamos qué tipo son, por acá tenemos el D, el E y el F, y esto nos va a resultar que cada uno de ellos viene a ser un número flotante. Y ahora, el último tipo de variable numérica que vamos a ver son los números complejos. Los números complejos
Normalmente son escritos con una J para la parte, en este caso, imaginaria. Por ejemplo, podemos poner de F, G, H y la I. ¿Ok? Vamos a poner, por ejemplo, que 45, que G va a ser igual a 45 más 7J, haciendo referencia a la parte imaginaria, 89J por acá y tal vez un negativo que sería un 6J. Si vemos qué tipo de variable es esta, simplemente poniendo el type de la variable, que vendría a ser en este caso G, H e I. Vamos a guardar esto y vamos a ejecutar. Se fijan que lo muestra en este caso como un número complejo. Bien. Otra de las cosas que podemos hacer también con estos números viene a ser justamente la conversión. ¿Ok? Por ejemplo, podemos decir que tenemos diferentes tipos de variables. De hecho, déjenme acá comentar todo esto. 1, 2, 3. Bien, así ya no se ejecuta nada de lo que está ahí. Vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos X, Y y también tenemos Z. Bien, cada uno de estos va a ser algún tipo de número. Por ejemplo, tenemos acá un entero, tenemos por acá un flotante y por acá vamos a definir un número complejo. Bien, eventualmente lo que podemos hacer con cada uno de estos valores es, por ejemplo, convertirlos. ¿Ok? Vamos a convertir el primero, que era X, que es un entero, y lo podemos, por ejemplo, convertir a un flotante. Para eso simplemente indicamos que va a ser flotante. Podemos también decir que tal vez la variable b, que era un flotante, lo que vamos a hacer es que la vamos a convertir a un entero. Y de hecho, también lo que vamos a hacer es tomar el mismo valor, por ejemplo, x, y también lo vamos a convertir a un número complejo. ¿Ok? Siguiente, simplemente vamos a poner que imprima, por ejemplo, cada uno de estos valores A, B y C, y que también nos muestre cuál viene a ser el tipo. A ver si es que lo cambió o no lo cambió. Para A, para B y para C. Si corremos esto de acá, entonces tenemos justamente los valores cambiados. Donde originalmente teníamos el X, en este caso como un entero, pasamos a flotante, de un flotante pasamos a un entero, y una vez más de un entero lo pasamos en este caso hacia un número complejo. ¿Ok? Como también podemos ver eso por la impresión del tipo de variable. Bien, vamos a limpiar por acá. Dentro del tema de los números, eventualmente podemos también necesitar, por ejemplo, la generación de números aleatorios. Bien, esto lo podemos realizar con una función, de hecho en particular, que se llama la función random. Bien, imaginemos que queremos generar algún tipo de software que lo que indique sea, qué sé yo, números de lotería, algún número validador, etcétera. ¿Vale? Entonces para eso lo que hacemos es ocupar en este caso una función. De hecho, bueno, de hecho le digo función, pero técnicamente no es una función, sino que más bien es un módulo. ¿Ok? Y estos módulos normalmente se tienen que importar. Entonces, por ejemplo, el módulo se llama random. Simplemente le doy import del módulo como tal random. Y después puedo decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que me imprimas, utilizando la función random, un rango de números, por ejemplo, y que vaya del 1 al 100. ¿Ok?
Si nosotros corremos eso de ahí, fíjate que nos va a dar un número cualquiera. Si lo volvemos a correr, va a ser otro número, otro número, otro número, siempre y cuando estén dentro del rango del 1 al 100, ¿vale? Claramente la función random de por sí va a tener, o sea, el módulo random va a tener varias funciones que podemos elegir, por ejemplo, un rank integer, y si te fijas, eventualmente me va a indicar cómo nosotros podemos llegar a utilizar esta, este módulo. Bien, ahí justamente para que ustedes eventualmente puedan eh, checar qué es lo que quieren llegar a utilizar. Y cómo podemos hacer esto, cómo lo podemos eventualmente usar, aparte de poner una función, disculpen, imprimir simplemente un número random. Podría ser, por ejemplo, diciendo, oye, ¿sabes qué? Para una variable a, entonces voy a asignarle un valor x que nosotros justamente no conocemos. Y después a otra variable, como por ejemplo b, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y lo que vamos a hacer es que me imprima la suma de a y b. Veamos si esto funciona o no funciona. Sí, 143. Se fijan, entonces eventualmente esta suma claramente siempre va a ser completamente diferente porque van a tomar dos valores random y estos dos valores random eventualmente los va a comenzar a sumar. Ahora vamos a comentar esto de acá, 2, 3 y por acá 1, 2, 3, y vamos a comenzar ahora con las variables del tipo string. Como les había comentado hasta el inicio, me parece, las variables del tipo string o los string en particular los podemos poner con comillas dobles o también podemos utilizar comillas simples. Bien, si nosotros queremos eventualmente posicionar una variable con un valor de string, simplemente ponemos la variable y con comillas simples o dobles le indicamos qué es lo que queremos eventualmente almacenar. Claramente también podemos posicionar varias líneas bajo esta modalidad. Por ejemplo, para eso, para poner varias líneas, simplemente ponemos 3 veces comillas dobles y ya comenzamos a escribir. ¿Qué sé yo? Voy a poner esto, voy a poner hola, ¿qué tal? Lo que sea. Si ponemos un print de la variable a, eso nos debería resultar en exactamente lo mismo que nosotros hemos escrito. Bien. Ahora, una cosa interesante de los strings es que, a ver, vamos a poner acá, hola, ¿cómo te va? Es que de hecho que los strings son arrays, ¿ok? ¿Qué quiere decir que son arrays? Que cada uno de los caracteres que exista dentro del string va a contener un index o va a tener en este caso un identificador, ¿ok? Y ese identificador va a partir siempre en 0, por lo cual si nosotros guardamos dentro de la variable a este string que se llama hola, ¿cómo te va? Entonces lo que va a pasar es que el primer carácter, sea algo vacío o algo con algún carácter, va a tener la posición de 0, después va a seguir la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Por lo cual, como es un arreglo, nosotros le podemos indicar, oye, ¿sabes qué? Quiero que solamente imprimas la L de hola, ¿cómo te va? Por lo cual nosotros le podemos dar la posición. La posición de la L sería 0, 1, 2. Si ponemos acá un 2, guardamos esto y lo corremos, vamos a ver que justamente me va a mostrar únicamente la L del string. Ahora, no en todos los casos tenemos que contar no tenemos que contar cuántos strings hay de forma manual. Simplemente podemos utilizar una función que se llama length y poner algo como esto. Por ejemplo, muéstrame qué cosa el tamaño del string.
Si corremos esto, me va a indicar que tiene en este caso un tamaño de 15. Ahora, el tema es, oye, hasta hace un momento yo dije que era un 14, porque acá me muestra un 15. ¿Por qué? Porque en este caso parte en 0. Si nosotros contamos desde el 0, me va a dar un 14. Pero si nosotros simplemente contamos desde el 1, ahí sí me va a dar el 15 porque estaría en este caso eh, dándole un valor al primer carácter, que es el valor de 0. ¿Bien? Otra de las cosas que también podemos hacer es, por ejemplo, generar chequeos dentro de los strings. Por ejemplo, le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Revisa si es que existe la palabra T en la variable A. Si corremos esto, lo que nos debería entregar es básicamente un falso o un verdadero. En este caso es un verdadero porque esta TE existe. Si ponemos, por ejemplo, algo como li y corremos, lo que me debería arrojar esto o entregar es un falso. Acá lo que estamos diciendo es, ¿está este carácter o estos caracteres en esta variable? ¿Sí o no? Ese sí o no, de hecho lo vamos a ver más adelante, se conocen como booleanos. ¿Ok? Y el último punto, de hecho, de momento que quiero ver con ustedes referente a los strings, es que como son arreglos, básicamente podemos ir a través del arreglo. ¿Ok? Podemos ir a través del arreglo o a través del string simplemente haciendo un looping. ¿Ok? Cuando nosotros queremos recorrer un arreglo, normalmente utilizamos un for, le damos un valor y le indicamos, por ejemplo, para x en la variable a. Entonces voy a decir que me imprima, por ejemplo, el valor de x. Si nosotros corremos esto, me va a simplemente va a recorrer el string, que es hola, pero lo va a mostrar letra por letra. Ahí está el combo y por acá está el te va. Bien. Bien, como habíamos dicho que es un string, es un arreglo, entonces también podemos hacer algo conocido como slicing. ¿Ok? El slicing es básicamente mostrar información dentro de este arreglo. Por ejemplo, vamos a tomar eso mismo, la variable a, y lo que vamos a imprimir es a, pero con una locación en particular. Por ejemplo, vamos a decir 2A7. Y esto lo vamos a imprimir. Entonces, si checamos acá, lo que imprimió es justamente el espacio que está entre el 2 y el 7. Pero la posición 7 no la considera, o sea, no está incluida. Por lo cual vendría a ser 0, 1, y esta vendría a ser la posición 2. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces justamente solamente esos valores, que es la co, es lo que nos va a mostrar. Bien, solamente lo que tienen que considerar acá es el tema de que el primer carácter siempre va a ser con el index 0. Bien, siempre comienza en 0. Ahora, veamos si removemos, por ejemplo, este 2 de acá y simplemente dejamos el 7, le damos acá un play y con eso lo que le estamos indicando es, ¿sabes qué? Imprime desde el comienzo hasta, en este caso, la posición 7. Claramente la 7 no va a estar incluida. Podemos hacer lo mismo, pero al revés. ¿Qué significa eso? Que sea de la 7 en adelante. Entonces si le damos un play, va a tomar del 7 y va a imprimir en este caso hasta el final. Bien. Ahora, estos puntos que estamos viendo acá, como les digo, es justamente, se llama, vamos a poner acá, a slicing. Sí, tal cual. Ahora, otra de las cosas que vamos a revisar, vamos a poner ahí 3. De hecho, no vamos a poner estos 3, vamos a seguir utilizando esto de acá. Es de que Python de por sí tiene, por ejemplo, para
para los strings diferentes métodos, ¿ok? Por ejemplo, podemos hacer que todo eso que está escrito justamente en mayúscula, podamos ver qué método eventualmente podamos utilizar. Si lo queremos pasar a minúscula, podemos utilizar el método lower. Y tan simple como eso, le damos ahí un ejecutar y pasamos de mayúsculas a minúsculas. Ok, de hecho creo que podemos hacer esto. Voy a poner acá B va a ser igual a lower. Y acá voy a poner un print de A y de B. Ok, si ejecutamos esto, fíjate que me va a mostrar tanto A que estaba en mayúscula y B que estaba en minúscula. Ahora, B también lo podemos volver a poner en mayúsculas y sería simplemente B punto. Y utilizábamos en este caso otro método que se llama upper. ¿Ok? El upper lo que va a hacer es tomar en este caso las minúsculas y las va a posicionar como mayúsculas. Si ponemos acá un enter o un ejecutar mejor dicho, vamos a ver que tenemos en minúsculas con el método lower y con el método upper lo volvemos a pasar a mayúsculas. Bien. Otro de los métodos que existe es, por ejemplo, el método strip, que es para remover los espacios en blanco desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, si ponemos varios espacios y acá simplemente le damos un print A, veamos qué es lo que nos muestra. Nos muestra justamente el hola, ¿cómo te va? Con todos esos espacios en blanco. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer para evitar eso es simplemente poner o ocupar, en este caso el método strip, y con el método strip, si lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, simplemente todos los espacios en blancos iniciales se remueven. ¿Ok? ¿Qué otro método tenemos también por acá para utilizar? Por ejemplo, tenemos el método replace. El método replace lo que hace es reemplazar tal vez un string. Por ejemplo, quiero reemplazar las letras O y las queremos reemplazar por las letras I. Bien, ¿por qué queremos hacer eso? Bueno, no tengo idea, simplemente lo vamos a hacer para probar este método. Y si se fijan ahí, ahora dice ila simitepa. Bien, creo que también lo que podemos hacer es ocupar eh, varios métodos de forma consecutiva. Por ejemplo, vamos a poner acá el strip y vamos a ver si es que logra hacer esto. No, parece que no. De hecho ya me está dando acá... Claro, ya me está tirando ahí un pequeño error. Sí, solamente podemos ejecutar ahí un método durante una sola línea. Bien. Y una de las otras cosas que habíamos visto me parece que era también el tema de la concatenación. Pero vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, hola, ¿cómo te va Luis? Bien, si nosotros tratamos de concatenar esto y ponemos simplemente A más B, lo que va a ocurrir es que lo va a tratar de juntar, pero no va a dejar ningún espacio. Si queremos evitar ese punto, creo que lo que podemos hacer es simplemente agregar un espacio, por ejemplo ahí. Y ahora sí se va a ver con este espacio adicional. Bien. Ahora, el siguiente punto que vamos a estar revisando es la parte de poder formatear un string con otro tipo de variable. Y de hecho esto lo vimos en clases. ¿Ok? Por ejemplo, podemos tomar justamente el mismo ejemplo de clases y podemos decir que tenemos una variable del tipo dispositivo. No del tipo, sino más bien que se llama dispositivo, device. Y le voy a poner acá que es router. Y voy a poner acá el precio que va a ser 10.000. ¿Ok? Ok, entonces lo que podemos hacer acá para poder eventualmente juntar esto es vamos a poner algo como
una variable nueva que después nosotros la llamemos, por ejemplo, imprimir, va a ser igual a el precio del, vamos a abrir llaves para poner en este caso o para señalar que es el router, es de, y vamos a poner ahí otras llaves para indicar el segundo valor y vamos a poner acá dólares. Entonces, con esto vamos a poner un print, vamos a poner nuestra variable que era imprimir, punto, y le vamos a poner acá format. ¿Y qué es lo que vamos a estar metiendo dentro de este format? Es básicamente device y el precio. ¿Ok? Si nosotros corremos esto, entonces lo que va a hacer es justamente insertar en este espacio de llaves el valor de la variable que nosotros teníamos previamente definida. ¿Ok? Este mismo punto lo podemos hacer para una variable o para muchas variables, que es básicamente lo que nosotros pusimos por acá. Bien. Ahora, con este tema de estas variables, eventualmente nosotros también podemos manipular el orden desde acá. ¿Ok? Por ejemplo, si por acá ponemos 1 y por acá ponemos un 0, veamos qué resulta de eso. Fíjate, lo que dice el precio del 1000 es de router dólares. Entonces lo que hace ese número de acá es básicamente indicar el valor o el index de estos puntos que aparecen por acá abajo. ¿Ok? Ahora, si bien nosotros estamos imprimiendo diferentes tipos de variables, estamos haciendo inserciones, estamos utilizando métodos, hay veces que nosotros queremos hacer algo tan simple, por ejemplo, como imprimir mm, caracteres que nosotros ya estamos ocupando. ¿Qué significa estos caracteres que nosotros ya estamos ocupando? Por ejemplo, el comillas. Ok, imaginemos que tenemos la variable a y vamos a poner algo como el router tiene una funcionalidad en particular. Y si le damos acá un print de A, de hecho de partida ya me está dando un error. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos imprimir funcionalidad, por ejemplo, entre comillas, de primera instancia no lo vamos a hacer. Pero para eso existe algo que se conoce como los caracteres de escape. ¿Ok? Y en este caso, un carácter de escape es básicamente un backslash. Bien, por lo cual, si nosotros queremos poner funcionalidad entre comillas y que eso se puede imprimir, simplemente tenemos que utilizar el backslash al inicio de la palabra y backslash en este caso al final. ¿Ok? Entonces, si nosotros guardamos esto y corremos, ahora sí las comillas van a salir en este caso dentro de la variable o básicamente se van a poder poner. Bien. Ahora, hay otras cosas que también uno diría, oye, ¿qué pasa si yo quiero imprimir cierta cosa? Una de esas cosas, por ejemplo, viene a ser el, esta cosita de ahí. Un, ¿cómo se llamaba? Una comilla simple. Cuando ocupamos, por ejemplo, la comilla simple, cuando decimos algo como mouse, es de mode, ¿ok? Si nosotros de hecho corremos eso, ups, fíjate que de hecho sí la va a mencionar. Pero ¿qué pasa si nuestro comentario era con comillas simples? Veamos qué ocurre ahí. Fíjate que no lo logra ejecutar. ¿Por qué? Porque en este caso estamos utilizando comillas simples para terminar o para iniciar en este caso
una variable del tipo string. Entonces, si nosotros utilizamos, si estamos acostumbrados a utilizar las variables, las comillas simples y todavía queremos poner mouse, hay dos soluciones para eso. O pasamos a utilizar comillas dobles, o en este caso podemos utilizar un backslash. Bien, si corremos eso, ahora sí me va a mostrar el mouse. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos poner o queremos imprimir tal vez un backslash? Si queremos imprimir en este caso un backslash, lo que vamos a hacer es algo como esto. A ver, voy a poner, este es un backslash y lo voy a poner por acá. Fíjate que me da un... me indica que esto no se va a poder realizar. ¿Sí? Si yo quiero poner un backslash, entonces simplemente lo comento o le indico con un backslash de que vamos a querer posicionar el backslash. Simplemente le estoy dando el carácter de escape inicial. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer de que cuando imprimamos se imprima en una siguiente línea. Como por ejemplo, este es un... y queremos que en una segunda línea diga router. Si simplemente le damos un ejecutar, lo va a dar todo en la misma línea. Si queremos que router salga en este caso en una siguiente línea, entonces le vamos a dar el /n. Bien, eso es una new line. ¿Te fijas? Entonces dice esto es un, y en la segunda línea indica en este caso el router. Ahora, como estos caracteres de escape, existen de hecho varios. Uno sería el slash para la comilla simple, ¿correcto? Otro sería el backslash. Otro sería el backslash n. Otro sería el backslash r. Y hay otros más como el tabular, el backspace, desde dónde quiero comenzar, desde dónde quiero terminar, etc. ¿Vale? Ahora, hasta acá llegamos con las variables del tipo string y vamos a pasar a otras que son en este caso los valores booleanos. ¿Ok? Estos valores normalmente de vez en cuando los queremos utilizar y siempre pueden ser únicamente dos, o un verdadero o un falso. ¿Ok? Es básicamente para declarar falso o verdadero a alguna expresión en particular. Por ejemplo, si nosotros indicamos que nos imprima que 100 es mayor a 1, entonces eso lo que me va a indicar es 100 mayores a 1, sí. Entonces me debería de retornar un verdadero. Si yo digo algo que es en este caso falso, también me lo va a indicar. Si le decimos que 100 es menor a 1, me va a indicar justamente de que es un falso. ¿Ok? Y podemos utilizar justamente esas expresiones con un mayor, mayor igual, menor, menor igual, con un igual o con incluso un diferente. Si acá le decimos, oye, estos dos valores son iguales, claramente me va a decir que no. Si le decimos, oye, estos valores son diferentes, me va a decir que sí lo son. Ahora, cuando nosotros evaluamos en este caso variables, de hecho, me parece que siempre van a ser estas variables en particular verdaderas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, podemos indicar algo como que me imprima el vol de un valor entero como por ejemplo un 20. Si corremos esto nos va a dar que es verdadero. Si le decimos que cheque en este caso la variable de un string como un hola, lo que va a ocurrir es que también en este caso me va a dar un verdadero. ¿Ok? Por eso les estaba comentando que normalmente casi todas las variables son del tipo, o sea, son en este caso verdaderas. Bien. Y si queremos ver qué tipo de variables pueden llegar a ser del tipo falsas, entonces la primera de hecho sería tan simple como el false. ¿Ok? Si le damos, si le preguntamos en este caso
por si esta evaluación de esta variable es verdadera o falsa, simplemente me va a decir que es falsa. ¿Qué otra cosa me va a indicar que es falso? Un none, por ejemplo. Si le damos un enter, también le vamos a ver que es un falso. Si damos un valor de 0, también vamos a ver que es un falso. Si damos en strings, por ejemplo, una variable simplemente vacía, también me va a indicar en este caso que es un falso. Lo mismo va a ocurrir para otros tipos de variables vacías, como por ejemplo listas, tuples y diccionarios. Bien. Lo siguiente entonces que vamos a ver van a ser qué operaciones nosotros podemos realizar. Bien. El tema de las operaciones de hecho son súper sencillas. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ah, o incluso el tema de exponenciales. Y el otro tema, entre comillas, para las divisiones era lo que te sobraba. Vamos a ver, de hecho, esas dos. Vamos a poner algo como qué sé yo, un 10 más 2, eso sí lo sabemos. Si le damos acá un print de un 10 más 2, esto nos va a dar claramente un 12. Si le damos con resta, nos va a dar justamente un 8. Si lo hacemos con multiplicación, nos va a dar un 20. Si lo hacemos en este caso con una división, esto nos debería de dar un 5. Y acá hay un punto en particular. Por ejemplo, si hubiéramos nosotros puesto acá un 11 dividido en 2, nos va a dar justamente el slash slash, el número entero. ¿Ok? Sin embargo, si ponemos que sea una división con un slash simple, nos va a dar en este caso el, el número adicional, o básicamente lo que sobra, o sea, la división exacta. Bien, de hecho vamos a cambiar esto, vamos a poner acá un 3. Bien, acá tenemos por ejemplo la división exacta, 3,6 periódico. Y si nosotros ponemos con el doble slash, lo que nos va a resultar solamente va a ser en la parte principal, que vendría a ser justamente el entero. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos algo que se conoce como el modulus, que es este signo, el signo de porcentaje. Este punto de acá vendría a ser lo que quedó. ¿Qué quiere decir eso? Si dividimos 11 en 3, lo más cercano vendría a ser justamente un 3. 3 por 3 es 9. Y 9 para llegar a 11 vendría a ser justamente ese 2 que aparece por ahí abajo. Si lo hacemos, por ejemplo, con un 14, de hecho me va a dar exactamente lo mismo. Porque acá si generamos la división entre un 14 y un 3, lo más cercano vendría a ser un 4. 4 por 3 son 12 y el resultante vendría a ser 2, que es justamente lo que nos muestra. Bien. Ahora, si tenemos una operación bien extensa, básicamente aplica el orden a que de hecho es básicamente como el orden que normalmente tenemos. Primero que se resuelve lo que esté entre paréntesis, después se resuelven las potencias, divisiones, multiplicaciones, sumas y restas en el orden que vengan y después todo de izquierda a derecha. Bien, ¿qué otra cosa podemos conocer como operadores de Python? Por ejemplo, algún tipo de expresión lógica que van a ser justamente el AND, OR y el NOT. Bien, por ejemplo, podemos decir algo como X. Sí, como que X, por ejemplo, sí, Z ya que está cerca, de hecho apreté Z en vez de X, pero no importa. Z, por ejemplo, vamos a decir que es igual a 9 y vamos a indicar de que se imprima si Z, ahí sí, es mayor a, qué sé yo, a 5 y si Z es menor
a 10. ¿Ok? Si nosotros guardamos esto de acá y lo corremos, me va a indicar que es verdad esta operación. ¿Ok? Porque Z9 es mayor, sí. Es menor, también es verdadero. Bien. Ahora, la función AND, o sí, este operador AND, básicamente lo que nos dice es que se tenga que cumplir esto de acá, esa expresión, más esta expresión. Si cualquiera de estas dos expresiones no se cumple, entonces ya no me va a devolver un verdadero, sino que me va a devolver un falso. Por ejemplo, si corremos y modificamos, en este caso con un 11, lo que ocurre acá es que z sí es mayor que 5, pero z no es menor que 10. Claro, claramente. ¿Ok? Por eso me da un falso porque no se cumplieron ambas condiciones. ¿Cómo se podría, entre comillas, solventar esto? Simplemente posicionando un OR. El OR lo que hace, y de hecho vamos a ver qué es lo que me va a entregar. Lo que hace el OR es validar una de las funciones, ¿ok? O mejor dicho, una de las expresiones. Entonces, acá lo que indica es z es mayor a 5, sí. Y me entrega un true. Bien. Esta función o esta expresión, de hecho la checo, pero al final del día solamente es necesario que se cumpla uno o el otro. Bien. Y también tenemos el operador que es el NOT. Y el NOT funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a poner acá z es mayor a 5. Esto lo que nos entregaría vendría a ser un true. Pero, ¿qué pasa si le indicamos acá que ocupemos el operador not? Nos va a dar un false. Básicamente, lo que esté dentro de un not va a ser un true, pero un true más un not me va a entregar justamente un false. ¿Ok? Si lo hacemos al revés, por ejemplo, z es menor a 5, entonces no es menor a 5, pero como esta expresión nos da un falso y después le negamos ese falso, básicamente nos va a retornar un verdadero. ¿Ok? Entonces con esto tenemos tres operadores en particular que hemos checado: el AND, hemos checado el OR y hemos checado o hemos revisado también el operador NOT. Ok, de hecho vamos a dejar el video hasta acá y para después iniciar otro video adicional. ¿Qué es lo que hemos visto entonces durante esta hora que ha pasado? Lo que hemos podido ver es el tema de cómo comentar nuestro código, que podía ser con el signo eh, numeral o con este caso con 3 comillas. ¿Ok? Después de eso vimos también diferentes tipos de variables. Vimos variables numéricas y vimos variables en strings. Dentro de las numéricas checamos los números complejos, los números flotantes y los números enteros y qué tipo de operaciones eventualmente se podrían realizar con cada uno de ellos. Con los strings pudimos ver varios métodos que tiene las variables del tipo string, y también vimos que cada vez que tenemos una variable del tipo string es básicamente que nosotros tenemos un arreglo o un array, por lo cual nosotros podemos ir y hacer operaciones por cada uno de los índices o los index del array. ¿Ok? ¿Qué más hemos visto? Vimos las variables del tipo booleanas, que era básicamente el verdadero o falso. Vimos algunas operaciones y ya con eso concluimos el video. Bien, en el siguiente creería que vamos a estar viendo temas de listas, tuples y diccionarios. Bien, entonces eso sería todo por este video. Muchas gracias por su tiempo.